Pues muy bien, qué bueno verles el día de hoy, que todos llegaron, ¿verdad? Algunos a lo mejor todavía están dormidos, no han adelantado el reloj, pero qué bueno, sé que Chihuahua todavía no adelanta el reloj, todavía están en tiempo real. Ellos, a nosotros los demás, el gobierno anoche nos robó una hora de sueño, ¿verdad? Pero que nos roben una hora no es nada para todo lo que nos roban en impuestos. Bueno, eso es, perdón, el pastor no me voy a meter en la política. Ok. Hoy seguimos con esta serie sobre Jesús en acción y estamos viendo el libro según San Marcos, ¿verdad? Que vimos que Pedro es el que realmente dicta estos escritos y vemos es acción uno tras otro. Y llegamos hoy al capítulo 2. El capítulo 2, si vamos al capítulo 2 y parte del 3 lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver Jesús revolucionando lo que era la estructura religiosa de su tiempo. La estructura religiosa, tanto en ese tiempo como hoy en día, en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Las estructuras religiosas vienen a ser una barrera entre nosotros y Dios, porque Dios quiere tener una relación íntima, personal, directa contigo y conmigo. No a través de una institución, no a través de una iglesia. Tú no necesitas a Vino Nuevo para conectarte con Dios. Debemos de reunirnos como familia, adorar juntos y motivarnos los unos a los otros en nuestra fe. Sí, pero tú no necesitas de una institución para tener una relación con Dios. Y vamos empezando capítulo 2, verso 1, dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba llena de visitas, que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Cuando no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Ahora, quiero detenerme ahí por un momento, porque aquí vemos 4 personas sumamente importantes en esta historia. Ahora, la Biblia no nos da el nombre de estas 4 personas, ni siquiera nos da el nombre del paralítico. Pero vemos que Dios es movido por la fe de estos 4 hombres, porque Jesús dice al ver la fe de ellos, no dice al ver la fe del paralítico, al ver la fe de ellos. Ahora, estos hombres, tú y yo tenemos que entender que la fe tuya y mía, Dios la ve y puede obrar en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros amigos, cuando Él ve que tú y yo nuestra fe la ponemos en acción. ¿La ponemos en qué? En acción, no una fe pasiva, nomás sentado en casa. Ay, que Dios lo salve, que Dios lo salve, que Dios lo sane, que Dios lo sane. No. Estos hombres salieron, agarraron a su amigo en una camilla porque era paralítico, no podía caminar. Entre los 4 lo levantan y ahí van por todo el pueblo, ¿verdad? Llevándolo. Y luego llegan y la casa está llena. Hay gente que no pueden entrar por la puerta, las ventanas también hay gente asomándose, escuchando a Jesús, no pueden entrar por la ventana. Hubiera sido fácil en ese momento decir: bueno, hicimos el intento y no se pudo. Lástima, Margarito, te quedas paralítico el resto de la vida. Pero no, tú y yo tenemos que tener este espíritu, que tú y yo estamos obrando físicamente en acción para ayudar a nuestros amigos y nuestra familia a conocer a Jesús. No puedo nomás quedarme de brazos cruzados. Debemos de orar, sí debemos de orar, pero también tengo que actuar. Tengo que invitar a mi amigo, ¿verdad? Tengo que ir por él, tengo que llevarlo para que escuche de Jesús. Tú y yo tenemos que activarnos como estos 4 hombres. Y no, cuando ven que está lleno y dicen, le hubieran dicho, ¿verdad? Ahí te quedas. No, ¿qué hacen? Se trepan al techo de la casa.
me imagino al pobre cuate en su camilla. ¿Te imaginas? Ahí está, no se puede mover. Y ahí lo están, ¡ah! ¡No! ¿verdad? Y lo suben al techo, hacen el hoyo y para abajo. Ahí va este hombre enfrente de Jesús. Ahora, lo llevaron para que Jesús, ¿qué hiciera? Lo sanara, ¿verdad? Lo llevaron para que Jesús lo sanara. ¿Y qué es lo que Jesús hace? ¿Qué dice? Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. No, le dijo, hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Sabes que el mayor milagro que necesitamos en nuestra vida no es que Dios sane nuestro cuerpo, no es que Dios restaure nuestro matrimonio, es que Dios nos perdone a ti y a mí de nuestros pecados? Ese es el milagro más grande. Es el milagro más grande que sucede ese día en esa casa. Ahorita vamos a ver, sí, Jesús lo sana, lo levanta, sale caminando. Pero escúchame, el milagro primordial, Jesús lo reconoció. Tu mayor necesidad no es tu matrimonio, no es los broncas de tu hijo, no es tu salud. Tu mayor necesidad del día de hoy, amigo, amiga, es que Jesús perdone nuestros pecados. Esa es la mayor necesidad del ser humano. Y necesitamos reconocerlo y reconocer que es un milagro que Dios a ti y a mí nos haya perdonado. Es un milagro. Es un milagro. Entonces necesito reconocer en mi vida esa necesidad y reconocer el milagro que Dios ha hecho por mí. Porque ¿qué sucede si vengo con Jesús y no restaura mi matrimonio? ¿Qué sucede si vengo con Jesús y no sana mi enfermedad? ¿Lo voy a abandonar? No, porque ves, reconozco que mi mayor necesidad no es ese. Mi mayor necesidad es que Él me perdone de mis pecados. Ahora, estas personas religiosas allí dicen lo siguiente, ¿sí? Dicen, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, ¿qué es lo que este está diciendo? Esto es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Ahora, estos religiosos cada rato se estaban equivocando, ¿ok? Pero aquí tenían la razón. El único que puede perdonar el pecado del hombre es Jesús. La religión no lo puede hacer. La psicología no lo puede hacer. Escúchame, tú y yo en nuestros esfuerzos humanos no lo podemos hacer. Porque ves, finalmente todo pecado es contra Dios. Es contra el diseño de Dios que Él hizo para nuestra vida. Es el rechazar su autoridad y su gobierno en nuestra vida. David, ¿verdad? Cuando pecó, yéndose a la cama con Betsabé y luego mandando que mataran a su marido, ¿verdad? Y Dios lo confronta. Él que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tenemos que reconocer, el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios. ¿Ves? Un doctor puede tal vez sanarnos de nuestra enfermedad física. Un psicólogo tal vez puede ayudarnos a encontrar paz. Un consejero matrimonial tal vez puede ayudarnos a restaurar nuestro matrimonio. Pero el único que puede perdonar tu pecado y mi pecado se llama Jesucristo. Él es el único. Entonces aquí estos hombres tenían la razón. Ahora Jesús les va a demostrar que Él es Dios en ese momento. No lo dice con palabras, lo dice con hechos. Dice, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Entonces Jesús, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, yo soy Dios. ¿Ves? Muchos quieren decir, Jesús pues fue un buen maestro, fue un buen rabí, fue un buen filósofo. No, Jesús era y es el Hijo de Dios. Jesús es Dios y lo está declarando aquí. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa.
y el hombre en el instante se levanta. Jesús sí puede sanar tu enfermedad, pero la mayor necesidad que tenemos es el perdón de nuestros pecados. Y Jesús es el único que tiene esa autoridad para sanar. Ahora seguimos y vemos aquí Jesús al sanar, librarnos de nuestros pecados. Él llama a aquellos que el mundo ha rechazado. Dice: Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él, y mientras caminaba vio a Leví, hijo de Alfeo. Este es Mateo, ¿verdad? Y dice: sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos. Escúchame, para un judío cobrar impuestos, no estaba cobrando impuestos para Israel, para Jerusalén, estaba cobrando impuestos para el imperio romano. Para los judíos él era un traidor de la nación. Era un traidor de la nación. Era de lo peor de lo peor. Y luego, encima de ser traidor, tenía que convertirse en un ladrón, porque Roma no le daba un sueldo. Entonces, si tus impuestos eran $100, él, ¿verdad?, dependiendo de cómo te veía, podía cobrarte 120, 150, ¿verdad?, dependiendo de cómo estaba ese día. Entonces todos sabían: es un traidor, es un ladrón. Eran expulsados de la sinagoga. Y estas personas expulsadas, estas personas odiadas, Jesús le dice: sígueme y sé mi discípulo. ¿Me escuchaste? Jesús llama no solo para perdonar su pecado, sino para ser su discípulo. Jesús llama a la gente que normalmente tú y yo rechazamos. La gente que la religión rechaza, Jesús los llama a ser sus discípulos. Fíjense cómo Jesús, tú y yo no podemos rechazar a nadie, porque Jesús no rechaza a nadie. No podemos decir: esa persona jamás. No, porque Jesús jamás ha dicho: él jamás. Su compasión, su misericordia se extiende a todos. Y luego nos dice: entonces Leví se levantó y le siguió. Tú y yo vamos a seguir a Jesucristo. ¿Ves? Jesús llama a cada uno de nosotros. Jesús llama a nuestra vida, pero tú y yo tenemos que tomar la decisión: Jesús, yo te sigo, tú eres lo más importante en mi vida. Oiga, este Leví tenía un buen puesto. Oh, sí, era odiado por todos. Pero ganaba muy buena lana. Tenía muy buen dinero, tenía buena casa, tenía buen coche, tenía todo lo material que tú quisieras. Pero él está dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. ¿Tú y yo estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús? Escúchame, vamos. ¿Qué si estás trabajando como cantinero? ¿Qué si estás trabajando, verdad, traficando droga, y te encuentras con Jesús y tienes un encuentro con Jesús? Ahora, tu negocio te está dejando buena lana. ¿Qué haces? Bueno, voy a ser un traficante cristiano. Nos reímos, ¿verdad?, porque es una contradicción. Tengo que decidir: ¿es Jesús o es mi comodidad? ¿Es Jesús o mi estilo de vida? Y aquí, escúchame, lo tenemos que aterrizar. Jesús tiene que ser lo más importante en mi vida, que estoy dispuesto a dejar mi trabajo, mi negocio, lo que sea, porque reconozco que Jesús es lo más importante en mi vida y le sigo a Él. Ahora, este hombre Leví nos da un testimonio de lo que tú y yo debemos de hacer. Dice: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Dice: había muchos de esa clase de gente entre los que seguidores de Jesús. Y cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron,
comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Pues la religión cataloga a la gente, ¿eh? Religioso, bueno, mediocre, malos, escoria, ¿eh? Y en veces, si tú y yo no nos cuidamos, ese mismo espíritu religioso se mete en nosotros y empezamos a catalogar a la gente. Pero Jesús no. Jesús no cataloga a nadie. Él ve a cada uno de nosotros como necesitados de un Salvador. Ahora Mateo, ¿qué hace? Leví, ¿qué hace? Abre su casa, invita a sus amigos. ¿Para qué? Para que tengan un encuentro con Jesús. Vemos primero, empezamos, ¿verdad?, con los 4 hombres que llevan a su amigo con Jesús. Aquí nos encontramos con un hombre que abre su casa, invita a todos para que tengan un encuentro con Jesús. Tú y yo, ¿cuál somos? Porque tú y yo tenemos que ser o los que estamos llevando gente con Jesús, o estamos abriendo nuestra casa, invitando a nuestros amigos, al compadre, a la comadre, a nuestra familia. ¿Para qué? Para que encuentren a Jesús. Que tú y yo estemos siempre viendo cómo puedo presentar a Jesús a la gente. No mi religión, a Jesús. A Jesús. Ahora me encanta la respuesta de Jesús a estos hombres. Estos hombres que los estaban catalogando como escoria. Jesús los oyó y les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar, y me encanta, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Sabes, Jesús no puede hacer nada por ti y por mí si creemos que somos justos. Si yo creo que soy justo porque soy buena gente, porque no le hago mal a nadie, porque todos los domingos, ¿verdad?, estoy en la iglesia, estoy en misa, ¿verdad?, y cumplo con esto y hago aquello, y siento que yo soy justo, Jesús dice: no hay nada que puedo hacer por ti. Es la condición más triste del ser humano, el pensar que es bueno. Esa es la condición peor que el más vil pecador. Porque cuando pensamos que somos buenos, pensamos que no necesitamos de Dios, y Dios no puede hacer nada por nosotros. Pero cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores, necesitados de un Salvador, es cuando Jesús dice: yo puedo obrar. Yo puedo hacer algo en la vida de un hombre, de una mujer que reconoce su pecado, reconoce su necesidad. Cada uno de nosotros, empezando con este servidor suyo, yo tengo que reconocer: yo soy un pecador. Yo no soy bueno, yo soy malo. Comparado con Dios, yo soy terrible, necesitado de que Él me perdone. Ahora, el perdón de Dios y la vida de Jesús en nuestra vida no es solo un parche, no es una adición a mi vida. No es: soy buena gente y pues vente Jesús, ¿verdad?, para que estar bien seguro. No. ¿Cuántos saben, verdad? Compra uno un seguro para su casa o un seguro de vida o algo, y puede añadirle algunas otras cosas, ¿verdad? Un seguro para su casa, y puede añadirle, ¿verdad?, un seguro especial contra inundaciones, ¿verdad? Aquí en El Paso, ¿cuándo? Pero bueno, y puedes comprar otras cosas que le añades. Y muchos de nosotros queremos usar a Jesús como esa adición. Es lo que se topa los misioneros que van a India y hablan con los hindús, que tienen 33 millones de dioses, y les hablas de Jesús y ellos encantados: ok, sí, tengo a mi Dios chango, ¿verdad?, y tengo aquí a mi Dios elefante, y tengo a mi Dios ¿verdad?, y Jesús, pues también ahí lo metemos, tranquilo, todo, no pasa nada. Pero Jesús les dice: no, yo no soy una adición. Y entonces los fariseos aquí empiezan a entablar una conversación con Jesús en cuanto al ayuno. Pero lo que están queriendo es decir: ok, mira Jesús, está bien, aceptamos algunas de tus enseñanzas, pero mira, aquí es la ley, aquí es. Y Jesús, vamos a brincarnos. Verso 21 dice: además,
¿A quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventará los cueros. Tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Pues no es mi filosofía más Jesús. No es mis dioses más Jesús. No es mi religión más Jesús. No es los 10 mandamientos más Jesús. No, es Jesús. Jesús es la centralidad de mi vida. Y si yo trato de añadir a Jesús a cualquier otra cosa, va a tronar todo. Y se va a perder tanto la salvación. Entonces, ¿qué necesitamos tú y yo? Yo necesito que el Espíritu Santo de Dios venga a renovarme para yo reconocer: Jesús, yo dependo totalmente de ti y de nada más. Nada más, no necesito nada más, no quiero añadir nada más. Jesús, tú eres la centralidad de mi vida. Ahora vemos que Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo. Empiezan a los fariseos a discutir con Jesús en cuanto al día de reposo. ¿Sí? Para ellos el día de reposo, el sábado era sagrado. Y dice: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, porque tus discípulos violan la ley al cosechar grano en el día de descanso. Qué exagerados, ¿no? Ya lo estaban llamando agricultores que estaban cosechando. ¿Estaban cosechando? No, estaban arrancando unas espigas para masticar algo que comer. No estaban cosechando todo el campo. No era otra. Y es lo que la religión hace. La religión quiere controlar nuestra vida. Jesús no quiere controlar tu vida. Él quiere que tú y yo dejemos que Él venga a hacer nuestra vida. Pero ellos quieren controlar todo lo que dices, lo que haces, cómo te mueves y cuándo. Estuvimos hace unos años, Aide y un servidor, con otros amigos en Israel. Y nos tocó un día de reposo. El viernes en la noche empieza cuando se pone el sol y termina hasta sábado en la noche cuando se pone el sol. Entonces muchos judíos se van a un hotel. Okay, se van al hotel para quedarse en el hotel porque allí les cocinan, ¿verdad? Y no tienen que cocinar, nomás bajan al restaurante y comen y todo eso, ¿verdad? No tienen que limpiar sábanas, nada, ¿verdad? Pero entonces se van a este extremo. En el hotel, porque estábamos allí, los elevadores ese día estaban programados para que fueran parando en los pisos y se abriera y se cerrara la puerta. Y subía y abrían y cerraban. Hijo, nosotros estábamos en el piso como 20avo, ¿verdad? Y teníamos que, porque no podían picar, porque para ellos eso, el picar el botón del elevador era violar. Ahora usted cree, escúchame, cuando Dios instituye el día de reposo para el hombre, ¿usted cree que eso era lo que Dios estaba planeando? Claro que no. Claro que no. Se lo llevan a un extremo. De hecho, yo no lo vi, el pastor Alejandro Escobedo lo vio. Había una parejita joven subiéndose al elevador y traían un bebé, ¿verdad? En una carriola, y van entrando y la puerta empieza a cerrarse. Y ni siquiera para detener la puerta se extenderían la mano, porque eso violaría el día de reposo. ¿Se imaginan? Y estos religiosos aquí están. Y Jesús entonces, escuche, ¿cuántos se han topado con amigos, tal vez en el trabajo, en algún lugar, que pelean que tiene que ser el sábado? Tiene que ser el sábado. Y que estamos violando los 10 mandamientos porque nosotros celebramos el domingo en vez del sábado. La Biblia, Jesús dijo, verso 27, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para la gente satisfacer los requisitos del día de descanso. ¿Sabes que Dios hizo el día de reposo por tu bien, no por un bien religioso? Él sabe que nuestro cuerpo necesita descansar, nuestra mente necesita descansar, nuestro espíritu necesita descansar y buscarle a Él. Dice así que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Es Señor incluso del día de descanso.
Entonces, escúchame, el día de hoy no es el día que es tan importante, es la persona Jesucristo que es lo importante. No importa si tú, si tú tienes que trabajar el domingo, ok, está bien. Dios no te va a castigar, no te va a mandar un rayo. Con tal que tú y yo, al que buscamos y al que celebramos es a Jesús. Él es más importante que cualquier día de la semana. Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es la centralidad de nuestra expresión de amor. Es que yo tome tiempo para amarle a Él, buscarle a Él, celebrarle a Él. Ahora, ¿debemos de tomar días para descansar? Sí, tu cuerpo lo necesita, tu familia lo necesita. Que tomemos ese tiempo y debemos de buscar un tiempo donde como familia buscamos a Dios y honramos a Dios. Claro que sí, tu espíritu lo necesita. Debemos, pero no podemos caer en una religiosidad donde caemos bajo condenación cuando de repente no podemos en cierto día estar en la casa del Señor. Ahora, terminamos capítulo 3, inicia de nuevo, están peleándose por el día de reposo. Y Jesús nos demuestra que lo que Él busca no es religión, sino compasión. Es compasión. Capítulo 3, verso 1. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Ahora era el día de descanso y los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Y Jesús le dijo al hombre con la mano deforme: ven, ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Fíjense, la religión nos hace duros, tan duros. En otro pasaje Jesús les dice: ustedes, si uno de sus animales se cae en un hoyo en el día de reposo, usted por amor a su animal se mete y lo saca. Pero la religión les había robado de la compasión por otro ser humano. Aquí está este hombre que ha sufrido de esta mano engarrotada, inmóvil, y Jesús les pregunta en el día de reposo que Dios creó, ¿es para el bien o para el mal? Y su religión los hace quedarse callados. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. ¿Ves? Jesús lo que más odia es la religión. Es la religión. Que tú y yo nos sintamos superiores a los demás, que tú y yo queramos limitar la compasión de Dios por nuestras reglas religiosas. Miró con enojo a los que le rodeaban y profundamente entristecido por la dureza de su corazón, entonces le dijo al hombre. ¿Ves? Jesús le importa más ese hombre que lo que piensan de él. Tú y yo tenemos que tener una compasión por la gente que va más allá del temor de lo que la gente piensa de nosotros o diga de nosotros. Extendió la mano, así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Y dice: los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Apenas estamos capítulo 3 y ya lo quieren matar. ¿Por qué? Que violó sus tradiciones religiosas. Amaban más su religión que a Dios. Y tú y yo, amigo, amiga, escúchame muy bien. Y no soy para acusar, lo digo en amor. Tú y yo, empezando con un servidor, tenemos que cuidarnos de no amar más nuestra religión que a Dios. Que no ame yo mi tradición religiosa más que a Dios. Que yo no ame mi religión más que a la gente.
Dice: de tal manera amó Dios que al mundo, a la gente, a los hombres y las mujeres, que Él dio su vida por ellos. Tú y yo tenemos que tener un amor y una compasión por la gente en nuestro trabajo, a nuestro alrededor, por el borracho, por el mujeriego, por el homosexual, por la lesbiana. Tenemos que tener un amor y una compasión por ellos. Tenemos que tener un amor y compasión, ¿verdad? Por la prostituta y por el drogadicto y por el traficante de drogas y el traficante de seres humanos. Tenemos que tener un amor y compasión por ellos, porque lo que necesitan es un encuentro con Jesucristo como tú y yo lo tuvimos. Es lo que necesitan. Y la única manera que van a tener ese encuentro no es a través de un encuentro con una religión y unas reglas. Lo van a tener ese encuentro con Jesús cuando tú y yo extendemos esa mano de misericordia a ellos, como Jesús lo hizo aquí a este hombre de la mano seca. Que seamos misericordiosos con los demás. Pues la gente, el mundo no necesita nuestra religión. Necesitan a Jesús. Necesitan ver al Jesús que es el que puede perdonar sus pecados. Necesitan ver al Jesús que llama a los que la sociedad y la religión rechaza. Necesitan ver al Jesús que es el reposo en sus vidas. Necesitan ver al Jesús que es compasivo. Necesitan ver al Jesús que viene a completar sus vidas. Vamos en este momento, vamos todos en todos los campus, vamos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos adorando a este Dios de amor, este Dios compasivo, este amor que ha extendido su amor a ti y a mí. Vamos juntos proclamando su majestad el día de hoy.